relación, que es la que da pie incluso a la nueva propuesta curricular que está planteándose en este momento, donde lo importante en primer lugar es la relación docente-alumno, entendiendo que cuando hay una relación buena en ese sentido y hay un empoderamiento en el autoestima del alumno, cualquiera que sea el contenido, por difícil que sea, va a resultar un reto que el alumno cree poder superar. Entonces, bueno, en eso me generó cierto conflicto porque estaba entendiendo el modelo desde la perspectiva de acercarse primero en una relación hacia el contenido. Muchas gracias por su comentario. Creo que es... ¿Perdón? Muchas gracias por su comentario, maestro. Creo que es una muy buena oportunidad o instancia para retomar la sesión, específicamente la explicación de los 4 componentes de un plan de cultura de aula, porque el plan de cultura de aula en sí no está alineado ni es excluyente con ningún enfoque pedagógico ni con ninguna epistemia, por una razón muy sencilla. Es única y exclusivamente una técnica para lograr maximizar el tiempo que se aprovecha para el trabajo dentro del aula. Entonces, el trabajo dentro del aula, como usted bien señala, puede ser desde una perspectiva más conductista y desde una perspectiva más lineal, un maestro que durante 50 minutos dicta una cátedra sobre, como esta sesión un poco, ¿no? que son diseñadas bajo este concepto. O luego puede ser una sesión donde un maestro lo que hace es poner un problema y que los estudiantes interactúen con ese problema de forma tal que en el proceso de encontrarle una solución desarrollen una habilidad y busquen unos contenidos que son necesarios o una información que es necesaria para que ellos desarrollen la solución a esa problemática. En ambos casos, lo que ambos modelos o propuestas educativas requieren es tiempo. Entonces, y nuevamente, muy buena la acotación, porque esta no es una recomendación paradigmática sobre el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje. Es una recomendación y una herramienta muy concreta sobre cómo tener cada día más tiempo disponible para que se materialice el proceso de enseñanza-aprendizaje, cualesquiera sean las propuestas y cualesquiera sean las filosofías educativas que los docentes sigan y con los cuales se identifiquen. ¿Sí? Entonces es una muy importante acotación que hacer para despejar ese tipo de dudas. Entonces, retomando, decíamos que teníamos que tener primero expectativas, tenemos que decirle al estudiante qué es lo que esperamos de él, transmitírselo en positivo. Todo esto está en su manual de participante y además lo vamos a retomar nuevamente en el taller. Reconocimiento positivo. Van a ver en el formato que tenemos para el producto entregable que no solamente se requiere reconocimiento positivo, también es importante que haya una forma de decirle al estudiante: esto no es lo que espero, esto pasa cuando lo que no espero es lo que tú haces. Y esa relación tiene que ser alineada. Yo no le puedo decir a un estudiante: mira, fíjate que no hiciste la tarea, entonces te voy a poner a dar vueltas alrededor de la escuela durante media hora, porque la naturaleza de la consecuencia que yo estoy aplicando no se relaciona con la naturaleza de la expectativa que el estudiante no cumplió. Entonces vamos a ver cómo es importante alinear ambas. Y finalmente, un sistema claro y visible para que el estudiante sepa que no solamente le estás poniendo expectativas, sino que te estás comprometiendo con seguirlas, ¿no? Que es fundamental. Cuando los niños y jóvenes ven que los adultos no nos comprometemos con lo que decimos que vamos a hacer, se decepcionan profundamente. Y el efecto más grande que eso tiene en la relación con ellos es que dejan de validarnos como referencias, dejan de vernos como líderes. Y cuando eso pasa es muy difícil realmente retar a alguien con una expectativa. Rápidamente, ¿no? Para recapitular, expectativas, realidad, muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que vemos en nuestro salón y muchas veces eso tiene que ver con que sencillamente no lo estamos comunicando. Reconocimiento positivo, como les decía. Hay muchos estudios que parten de la premisa que las personas crecemos cuando se desarrollan nuestras áreas de oportunidad, nuestras debilidades.
La ciencia también ha demostrado que como individuos crecemos a medida que se desarrollan nuestras fortalezas. En este caso, reconocer lo positivo es tan importante como también llamar la atención sobre lo negativo. Y finalmente, que efectivamente cuando algo no se alinea a las expectativas que tenemos, eso se ha mencionado. Otra cosa que es importante para maximizar el tiempo disponible para el trabajo en las clases es crear una cultura positiva de trabajo. Inspirar optimismo frente a situaciones y materias que en sí son complejos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes no hemos escuchado decir, no, es que soy muy malo para las mates, no solo no me gustan, sino soy muy malo, no, de verdad prefiero hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo quebramos ese paradigma? Valorar y descubrir que existen diversos perfiles de aprendizaje. Digo, esto va muy alineado a la perspectiva que mencionaba usted, maestro, ¿no? Porque ese modelo de clase donde de una sola forma, un solo tipo de información sale de nosotros hacia un grupo variado de estudiantes genera el conflicto de que no respeta la diversidad de personalidades, de estilos de aprendizaje, de motivaciones e intereses que hay en un salón. Eliminar la humillación y la culpa, la estigmatización de estudiantes, que es un paradigma que ha avanzado y evolucionado mucho en el sistema educativo. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó que los profesores dieran clases con varillas o que dieran clases pero el castigo físico durante muchos años fue algo muy aceptado, generalmente aceptado dentro de nuestras escuelas. Afortunadamente hoy eso es diferente. Sin embargo, ciertas conductas discriminatorias aún persisten. ¿Cómo hacemos para eliminarlas? Y algo que es súper importante, mantener a los estudiantes activos y darles el protagonismo. Porque aquí hay una cuestión que es inversamente proporcional. Mientras más tiempo tenga el protagonismo el estudiante, menos probabilidad de indisciplina. Mientras más tiempo pase el maestro siendo el protagonista de la lección, menos tiempo tienen los estudiantes para estar haciendo algo concreto. Y ese es el primer caldo de cultivo para una cultura de aula negativa. Es el primer caldo de cultivo para indisciplina y acciones que no queremos ver en el salón por una razón muy sencilla. Los estudiantes se aburren muy rápido. Y cuando se aburren muy rápido, luego empiezan a buscar qué hacer. Y usualmente lo primero que encuentran para hacer es algo que no se alinea a lo que nosotros queremos dentro de nuestro salón. Entonces, para concluir, ¿cómo un plan de cultura me hace a mí un mejor líder? No solamente a nivel de escuela, quienes son directores. Hubiera maestros acá al frente, sería una conversación muy rica que giraría mucho en torno a cómo tener un plan de cultura de aula va a permitirme poder maximizar el tiempo de aprendizaje de mis estudiantes. Pero quiero que para cerrar, no sé cuántos minutos quedan. 5. Tenemos 5 minutos para cerrar en torno a esta pregunta. Porque hay diversidad de roles. Y hay algo que es muy importante hacer, que es y es fundamental que desde nuestros roles podamos comprender entonces cómo esta herramienta, cómo conocer esta nueva herramienta y el impacto que tiene en una cosa muy específica, que los estudiantes trabajen el mayor tiempo posible en una sala de clase y que para eso les demos una estructura. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo nos sirve a nosotros? Si soy supervisor, ¿cómo me sirve? Si soy director, ¿cómo me sirve? ¿No? Esa es una pregunta que es muy importante. Y es muy importante porque no queremos que nuestros salones de clase se vean así. Independiente de que nosotros no estemos frente al grupo, independiente de que nosotros ya hayamos dejado, a mí se me asemeja mucho el servicio profesional docente como al servicio o a la carrera militar, ¿no? Los servicios, los años frente al grupo son como los años en combate, casi, ¿no? Son los años donde te quedan cicatrices, son los años difíciles, los años donde te toca pasar largas campañas en comunidades alejadas,
donde poco a poco vas teniendo acceso a las materias en las que te sientes más cómodo, donde poco a poco vas teniendo acceso a trabajar en escuelas que ya se acomodan mucho más a tus necesidades de vida familiar, de vida personal, y donde eventualmente el sistema te da la oportunidad de acceder a otros roles, donde ya no tienes que estar con las dos patas metidas en el barro, como decimos en Chile, ¿no? Que es como, ya no tienes que estar en esa lucha cotidiana que es el salón. Pero la responsabilidad de maximizar el tiempo de aprendizaje en cada lección, en cada salón, de cada escuela, ¿es únicamente de los maestros? Esa es la reflexión con la que quiero cerrar esta conferencia. Es la reflexión que espero también podamos ir desarrollando a medida que el trabajo en el taller y en el módulo y en el producto entregable se vaya generando, ¿sí? Cómo desde mi rol soy parte fundamental de la búsqueda de esta calidad educativa, cómo le ayudo al maestro, cómo le hago llegar estos recursos al maestro, ¿sí? Creo que finalmente esa es la idea final con la que me gustaría cerrar. ¿Cómo le hago llegar al maestro esta noción de que es tan importante para construir calidad educativa, aprovechar cada minuto dentro del salón, y cómo le doy herramientas que de pronto puede no tener para lograr eso? El plan de cultura de aula solo es una, hay muchas, y en el taller práctico vamos a conocer y vamos a trabajar con el plan de cultura de aula, pero también vamos a trabajar con algunas técnicas de control no invasivo, que son formas de atacar la indisciplina dentro de un salón de forma respetuosa y sin agredir la integridad física y moral de los alumnos, y vamos a trabajar en rutinas, en cómo construir rutinas que permitan que los estudiantes funcionen autónomamente sin tener que repetirles una y otra vez qué hacer, y de esa forma poder aprovechar de los tiempos y de los minutos que tenemos en la sala de clases la mayor cantidad posible de ellos. Finalmente, un aprendizaje que no se comparte es un aprendizaje que no trasciende. La educación es algo eminentemente social, es una herramienta para la transformación social del país, y por lo tanto nuestro rol no solamente implica fortalecernos, capacitarnos, volvernos profesionales más competentes, sino también impactar a otros con nuestra capacidad, impactar a otros con nuestras nuevas herramientas, y la invitación es entonces a que a lo largo de toda la sesión que viviremos más adelante también podamos explorar eso y ser bien duros y ser bien directos. ¿Cómo esto de verdad me va a servir a mí para ayudar a los maestros de mi zona? ¿Cómo me va a ayudar a mí cómo me va a servir para ayudar a los maestros de la escuela? Y en conjunto buscar las respuestas para esas preguntas. Para finalizar, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Eso es todo por mi parte. Maestra. A mí me quedan como preguntas que tienen que ver con la forma en que iniciaste. O sea, justamente cuando tú inicias y retomas, tú inicias y retomas el perfil, parámetros e indicadores justamente de los directores, supervisores, jefes de sector. Y bueno, justamente comentas tú que ellos ven lo que ocurre en las escuelas, con lo cual estoy de acuerdo. Pero precisamente este inicio que tú haces a mí me hace que me quede con altas expectativas. El plan que tú nos compartes y que le llamas Plan de Cultura de Aula, me parece que tiene los elementos fundamentales de un plan que siempre hemos buscado que el profesor elabore. Desafortunadamente en muchos casos no sucede, y son como las preguntas que quedan por contestar. ¿Y cómo le hacemos para que un profesor de clase de aula realmente quiera elaborar un plan de trabajo que, bueno, tome los elementos del qué, del para qué, del cómo, de para quién, etcétera? Pero fundamentalmente yo como supervisora, ¿cómo le hago? Reconociendo que nuestros profesores también hay una diversidad, hay una cuestión también emocional, hay también sensación de cansancio, de temores, de frustración, de etcétera. Hay también contextos, escuelas en la comunidad rural, urbana, sin recursos, sin luz.
Entonces, a mí me gustaría que nos dieras algún comentario más enfocado a la función supervisora. O sea, yo como supervisor, ¿cómo le hago para lograr esto? Y bajarle un poco al índice de profesores que compran las planeaciones, que copian solamente del internet, etcétera. Es una gran pregunta y a la vez un gran reto, un gran desafío. Y mi respuesta no va a ser una respuesta, va a ser solo un comentario, porque nunca he tenido el desafío ese por delante. He tenido el desafío de apoyar muchos maestros, eso sí. Sin embargo, el contexto es el contexto, ¿verdad? Y los años son los años. Y las prácticas que usted menciona son prácticas que menciona porque las ha visto. ¿Cómo romper una práctica que está instaurada por años? En el camino acá venía leyendo un libro sobre la cultura de la legalidad. Trataba sobre el caso de la ciudad de Sicilia, sobre la isla de Sicilia, más específicamente la ciudad de Palermo, azotada durante décadas por el fenómeno de la mafia. Mafia que no solamente es crimen organizado, mafia que genera tanta influencia y tanto recurso que es capaz de colarse en las rendijas del Estado, en las rendijas de lo público. Y desde ahí mover ciertos hilos para que entonces la mafia realmente no sea un problema y pueda seguir ejerciendo su dominio y pueda seguir obteniendo sus beneficios. El libro fue escrito por el que fue muchos años alcalde de Palermo. Y la razón por la cual menciono esto es porque precisamente su historia, o la historia que él narra, es la historia de cómo hizo para quebrar hábitos que estaban profundamente instaurados en una sociedad. Porque las personas primero, no hablaban de la mafia. Segundo, cuando ya empezaron a hablar, decían, bueno, la mafia no es del todo mala porque soluciona algunos problemas que el gobierno no soluciona. Digo, no voy a seguir hablando de eso, porque además vivimos en México y de alguna forma México también se ve afectado por problemáticas similares. Recuerden ustedes la protesta en Sinaloa cuando Chapo Guzmán vuelve a la cárcel, ¿no? Porque efectivamente había más paz social durante el periodo en el que él estaba fuera que en el periodo en el que él estaba adentro. Este tipo de distorsiones de la cultura de la legalidad son distorsiones que también se pueden apreciar dentro del sistema educativo. Y frente a eso, yo diría que no es que haya una receta, igual como no hay una receta para la calidad educativa. Sin embargo, creo que hay dos cosas que son fundamentales. Uno, compromiso con hacer cumplir la expectativa escrita en el papel, la expectativa legal. Esa es una rueda de la carreta. Ahora, ¿qué pasa cuando, y voy a traducirlo, compromiso con realmente, aunque sepamos que los maestros incurren a veces en malas prácticas como comprar o copiar planificaciones o que de plano no las hacen, seguir insistiendo en nuestro rol fiscalizador frente a quien corresponda. No ignoro si la fiscalización es directamente con maestros, no creo, porque creo que han de ser muchas escuelas y por lo tanto muchos maestros, pero con los directores. Sin embargo, esa es solo una rueda de la carreta. Si una carreta tiene una rueda, lo que va a pasar es que cuando avance va a girar en círculos. Entonces no nos va a servir tampoco solo prestar atención a eso. Lo que este alcalde mencionaba en su libro es que la carreta tiene que tener dos ruedas. Una, la de la legalidad en el respeto a los códigos escritos, y la de la cultura. ¿Cómo empezamos a generar en nuestro equipo de trabajo una cultura donde cumplir esa expectativa de manera adecuada y no de manera ilegal o de manera irregular sea reconocido? ¿Cómo hacer para que quien de manera legal, para quien de manera apropiada cumple con las responsabilidades educativas y con las expectativas que existen dentro de nuestro modelo y que por lo tanto empieza a generar un impacto diferente, es visibilizado como un caso donde se está transformando la educación que se está dando a los estudiantes? Visibilizar ese componente, visibilizar el componente del impacto que generas cuando cumples con las expectativas, y que sea claro entonces que las expectativas no solo se piden porque a alguien se le ocurrió que había que pedirlas, sino que porque de verdad generan un impacto. Y al mismo tiempo también ser críticos
como líder, ¿no? Y decir, esto que estoy pidiendo realmente, con la carga de trabajo que tiene un maestro, ¿es algo que juega un rol importante en el aprendizaje de los alumnos? Porque mi opinión muy personal es que también uno tiene que saber dónde poner el esfuerzo, dónde poner el foco, dónde poner la atención. Porque no se trata de cumplir con el protocolo por el protocolo. Entonces son, desde mi opinión muy humilde, estas dos ruedas importantes. Cumplir lo que hay que cumplir, por una parte, y por otra parte, crear una cultura que visualice, que deje ahí expuestos frente a todo el mundo los beneficios de efectivamente cumplir con eso. Y ahí aplicar creatividad, aplicar sistemas para que cada cierto tiempo esta cultura de trabajo se vea, para que esta cultura de trabajo se vaya construyendo en base a cuestiones innovadoras, en base a nuevas formas de ir dando seguimiento, nuevas formas de ir transparentando los resultados. Pero ni la una ni la otra por separado van a funcionar. Si usted solo hace cosas de cultura, pero no es muy rigurosa con los otros procesos, su carreta va a dar vuelta en círculos. Y lo que usted necesita es que vaya para adelante, que camine. Sí, de nada. Bien, ya se ha acabado el tiempo, entonces quiero agradecerles su paciencia nuevamente y un gusto para mí, sinceramente, volver a reunirme con ustedes en su hermosa ciudad. Así que nada, seguimos en contacto. Muchas gracias.